Hola, ¿qué tal? Excelente día. Te saluda a tu servidor Lalo Guzmán. El día de hoy me siento muy contento, muy emocionado, muy agradecido con Dios porque el pasado 8 de febrero cumplí 10 años que yo inicié mi emprendimiento, que yo inicié mi negocio de café. Y te quiero compartir 10 filosofías que yo he aprendido a lo largo de estos 10 años, que son de lo más rescatable. O sea, traté de concentrar todo lo que he aprendido en estos 10 años, en estas 10 filosofías que te quiero compartir el día de hoy. Pues te invito a que te quedes conmigo el resto del video para que conozcas y aprendas cuáles son estas filosofías. Número uno, cuando yo arranqué el negocio, bueno, tiempo antes de arrancar mi negocio, yo tenía un sueño de ser futbolista profesional, de ganar cierta cantidad de dinero mensual, comprar mi casa, mi carro, viajar por el mundo, tener una familia, y pues tenía más o menos como un sueño o una meta. Y después de que se terminó mi carrera futbolística, yo pasé por un momento muy desagradable donde pues ya ni siquiera quería voltear a ver mis guantes y mis zapatos y mucho menos iba a un campo de fútbol. Tiempo después hice las paces con esa fisura en mi vida y cuando me presentan esta oportunidad de negocio, me di cuenta de que a través de un audio que yo escuché que decía ahí que de cada 100 personas que emprenden sobre una meta o sobre una acción, solamente 5 llegan, ¿sí? Y esto decía aquí que no es por falta de recursos, de educación, de dinero, o sea, simplemente es porque desisten en el proceso, desisten en su camino. Entonces, la primera filosofía que yo que yo aprendí en estos 10 años es la persistencia. Y me dije a mí mismo, no importa cuánto tiempo me tarde lograr mis metas y mis objetivos, yo lo voy a lograr. Y voy a trabajar, voy a hacer lo necesario para obtener esas metas y objetivos. Filosofía número 2. Después de haber conocido el negocio, yo en ese momento me encontraba estudiando en la universidad y de repente me había olvidado todas mis metas y mis sueños. Y me preguntan, cuando yo arranco el negocio, me dicen, Lalo, tú tienes que encontrar un motivo que a ti te ayude a trabajar y a ser consistente todos los días. Porque habrá días que no vas a tener ganas de trabajar, habrá días donde pues a lo mejor vas a estar muy motivado, pero es importante que esa meta, ese deseo o ese enfoque lo tengas bien presente y bien definido. En ese momento fue como un balde de agua fría para mí, porque yo la verdad es que me había abandonado a mí mismo, me había olvidado de mis metas y de repente me encontraba en una situación donde yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? En realidad no sabía qué era lo que yo quería y es algo normal, el 95% de las personas no nos enseñan a saber qué queremos. Entonces lo que yo aprendí, la segunda filosofía que yo aprendí es a saber qué es lo que yo quiero, a conocerme a mí mismo y a entender cómo yo podía definir qué es lo que sí quiero. Y te voy a compartir un consejo. Yo lo que aprendí aquí es que tú tienes que empezar a escribir las cosas que tú no quieres. Porque yo decía, pues no sé ni qué quiero, porque pues no tengo la vida que yo siempre deseé tener en cuestiones de resultados económicos, o no he logrado comprar el carro, nunca he manejado el carro que yo quiero, que es mi sueño manejar. Entonces, no conocía esa parte, no sabía qué era lo que quería. Pero lo que sí sabía era lo que no quería vivir en ese momento, por lo que no quería pasar. Entonces te aconsejo que escribas una lista de todas las cosas que tú no quieres en tu vida, ¿sí? Y sobre esa lista que tú no quieres, ya que la tengas escrita, cámbiala a positivo. Por ejemplo, si dices, bueno, yo lo que no quiero es sentirme presionado, o lo que no quiero son deudas. Entonces lo que quieres es libertad financiera. Y de ahí parte que definas tu meta y cómo alcanzar esa meta. Tercer filosofía. En la preparatoria, una maestra nos obligó, bueno, yo digo nos obligó porque yo no quería, ¿verdad? Pero nos invitó a leer 3 libros. Un libro por parcial. Nuestro semestre se dividía en 3 parciales, entonces habría que leer un libro por parcial y escribir un ensayo de cada uno de esos libros. Yo no tenía el hábito de leer, no me gustaba leer,
En ese momento, con el apoyo de mis padres, adquirí la saga de los Juegos del Hambre y esos fueron mis primeros libros que yo terminé leyendo por completo, porque nunca había terminado un libro. A partir de eso, cuando yo entré en el negocio, entendí o fui consciente de que la lectura te abre a un mundo muy diferente, de que obviamente que tiene que ser una lectura con propósito, con enfoque. Si yo quería empaparme de negocios, de desarrollo personal, pues yo debería leer ese tipo de autores que me proporcionaran esa información. Entonces, yo te recomiendo que tú leas y con el paso del tiempo yo creé esa cultura de la lectura y hoy en día pues sí me gusta leer y trato de leer diario, de perdida 10, 15 minutos, pero cuando tú lees vives muchas vidas en una sola vida que es la tuya. Y cuando tú no lees, estás completamente así cerrado y nada más vives tu vida. Entonces es importante la lectura. Cuarta filosofía que yo aprendí fue aceptarme a mí mismo, sanar esas heridas que yo tenía en el pasado, que no era consciente de ellas, para poder cambiar y ser una persona completamente diferente. En este caso, es un proceso que duele. ¿Por qué? Porque te das cuenta de muchas cosas que te han hecho daño a ti, pero en ese proceso tú aprendes a ser responsable y no víctima. Porque si tú te vas por la postura de víctima, pues olvídate, te vas a hundir más de lo que ya estás hundido. Pero si tú tomas las cosas con responsabilidad, aprendes que las personas que te rodean no te hicieron el daño de una manera consciente, además de que bueno, en este caso yo tomé las cosas de manera personal y aprendes tú a soltar esa parte, aprendes a sanar y eso te hace cambiar, te hace una persona diferente. Obviamente no vas a cambiar tu ser, pero lo que sí vas a cambiar es que te conviertes en una persona con mucha paz interior. Y cuando en tu corazón habita o reina la paz, pues obviamente tú vibras en la energía, en la sintonía de todas aquellas cosas o metas grandes que tú deseas en la vida. Y poco a poco todo se da por derecho divino. Filosofía número 5. Aprendí yo en mi negocio a ser íntegro. En estos 10 años, algo que me costó mucho trabajo fue volver a ganarme la confianza de las personas que me rodeaban y la confianza en mí mismo. La integridad tiene que ver con que tú seas honesto contigo mismo. No importa si te está viendo la gente o no te está viendo, pero es un trabajo donde tú debes de poner atención 100% en lo que tú estás pensando, diciendo, viendo, escuchando y la manera en que tú estás interpretando esto y sobre todo cuál va a ser tu reacción, cuál va a ser la acción que tú vas a tomar dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. Y es bien importante cuando tú te conviertes en una persona íntegra, obviamente tú elevas tu etiqueta personal y las personas que te rodean, los socios, los clientes, todas las personas con las que tú interactúas se llevan una impresión de ti. Y cuando saben que eres una persona íntegra, pues obviamente te ganas enteramente su confianza y los negocios grandes empiezan a fluir. Filosofía número 6. Hace ratito te comentaba que en el proceso de sanar me di cuenta que tenía que ser una persona responsable. En cuestiones del negocio, la sexta filosofía es la responsabilidad, donde te tienes que dar cuenta sí o sí que tú debes de hacer lo que está de tu parte al 100%. No puedes dejar de hacer lo que a ti te toca porque todo se viene abajo. Tu negocio, tu familia, tu persona, tu espiritualidad, tu fe, tu físico, tu mentalidad, absolutamente todo. Si tú eres responsable al 100% en todos los aspectos de tu vida y tomas las riendas, tomas el control de lo que a ti te compete, pues obviamente esto se va a ver reflejado en tu negocio, en tu vida personal, en tus relaciones y demás, y vas a comenzar a tener todavía como más confianza en ti mismo y tener cierto poder, pero ojo, tiene que ser un poder con humildad, porque también debe de haber un equilibrio, ¿sí? Pero es importante que seas responsable. Filosofía número 7. Esta es de las que más me gustan. El aprender a alimentar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Una vez que tú entiendes que tienes que ser responsable de ti mismo, de tu negocio, de lo que te rodea, de lo que a ti te toca, es importante que seas consciente de que todo cuenta. Todo lo que tú escuchas, todo lo que tú ves, lo que dices,
todo lo que tú haces, lo que hacen los demás, todo eso es importantísimo. Entonces debes de aprender a cuidar y tanto tu mente como tu espíritu. A veces va a ser necesario distanciarte de ciertas personas que te rodean, pero no es con una mala intención ni con un mal objetivo. Simplemente es aprender a alimentar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y una vez que tú logras tener cierto equilibrio en estos tres aspectos de tu vida, pues obviamente ya puedes dar el siguiente paso, que sería pues empezar a compartir tiempo con personas o con ambientes que a lo mejor no te van a ayudar a seguir creciendo en tu negocio, pero al final de cuentas son importantes, como la familia, los amigos, los compañeros de algún deporte que tú tengas en común, etcétera. Entonces, bien importante que tú aprendas a que tienes que cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, además de cuidarlos, alimentarlos, ejercitarlos y seguir creciendo en estos tres ambientes: espiritual, mental y físicamente. Filosofía número 8: cambiar mis creencias. Una creencia es algo que tú das por hecho y muchas veces no lo hacemos de manera consciente. Desde que somos pequeños damos por hecho ciertas ideas, y como tenemos algunas referencias que apoyan esas ideas, pues se vuelve una creencia que ni siquiera nosotros dudamos o juzgamos si está bien o está mal. Y es importante que para tú tener éxito en la vida, independientemente del negocio, del deporte, disciplina, o sea, lo que sea que tú quieras hacer en la vida, tener éxito es realizar un propósito digno. Si tú tienes una meta, un objetivo, ese proceso para llegar a ese objetivo, ese es el éxito. Entonces, dentro de ese proceso, tú debes de aprender a sugestionar las creencias que tú tienes, aprender a identificar si son creencias que te limitan o creencias que te ayudan a crecer, vaya la redundancia, y darte cuenta de que porque tienes una creencia de años atrás no quiere decir que la vayas a tener toda la vida, sino que puedes cambiar esa creencia. ¿Cómo? Teniendo las suficientes referencias y además de aceptar la creencia de que a lo mejor no es lo más sano o lo más correcto, y empezar a cambiarla por creencias de modelos a seguir. Si tú, por ejemplo, quieres ser un buen futbolista, pues entonces observa a los futbolistas de élite, pero no observes lo que la mayoría observan, que es puro marketing. Observa sus hábitos, observa sus comportamientos, observa su disciplina, observa su compromiso, su constancia. O sea, esos aspectos son los que tienes que observar y cambiar las creencias que tú tienes en tu mente y adoptar las creencias que esas personas que ya tienen el resultado que tú quieres, para que a ti te ayuden a llegar a ese resultado. Número 9: filosofía, penúltima filosofía. Y esta filosofía es la fe. La fe para mí es la sustancia que lo crea todo, ¿sí? Yo en mi persona soy católico, soy creyente de la Iglesia Católica, soy creyente de Dios. Y en estos 10 años me he dado la tarea de trabajar más mi fe, mi espiritualidad, al grado de que llegué a conocer a Dios. Y en una ocasión yo escuchaba que decía, bueno, cómo vas a saber quién es Dios si no lo conoces? Y lo mismo te pregunto yo, ¿cómo vas a saber lo que es la fe si no la practicas? ¿Y qué es la fe? La fe es la sustancia que crea todo lo que tú deseas. Por ejemplo, si yo tengo la meta de irme de viaje, ¿sí? Irme de viaje a Cancún con mi familia. Entonces, tú puedes tener fe hacia lo negativo y decir, ok, no tengo dinero, no me está yendo bien, ¿cómo voy a llegar a Cancún? Está carísimo el viaje, apenas me ajusta para la renta, para mis gastos. Entonces, esos pensamientos generan esa energía, esa fe hacia lo negativo. O sea, tú estás creyendo en eso al grado de que se hace realidad. Llega, o sea, pasa el tiempo y no vas a Cancún. Y pasa un año, y pasa 2 años, pasa 3 años, pasan 5 años, tus hijos ya crecieron, ya formaron sus familias y nunca fuiste a Cancún. ¿Por qué? Porque tú tuviste fe en lo negativo, porque tú creíste en lo negativo, en vez de creer en lo positivo. Por eso dicen que la fe es ciega, ¿sí? Ver para creer no es fe, sino que tienes que creer
para poder ver. Y esa fe, el trabajar esa fe, el fortalecer esa fe, es la que te va a ayudar a ti a tener grandes resultados en lo que sea que tú te propongas. Si yo digo, ok, yo quiero ir de viaje a Cancún con mi familia, pero si no me ajusta para la renta, si apenas tenemos para sobrevivir, si no tenemos todavía los boletos de avión, si no sabemos cuánto cuesta un viaje, entonces no importa. Tal vez parecerá loco o tal vez te juzgue de loco quien te escuche pensar o decir o escuchar esto que yo te estoy diciendo. Pero es bien importante tener esa fe. ¿Por qué? Porque todas las personas que tienen éxito en la vida, todas las personas que tienen éxito en la vida, tuvieron fe. Los juzgaron, les dijeron que era imposible, que estaban locos, que no se podía, pero todo nació aquí, en la mente, en una idea. Y por esa fe que tuvieron en lograr las cosas positivas, fue que lograron lo que se propusieron. Escucha, conoce, investiga todas las biografías de personas exitosas y te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas en común con esas personas, pero lo más importante es que fortalezcas y practiques esa fe, ¿sí? Y con fe no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de que fe es la sustancia que crea las metas que tú tienes por la conexión que tienes tú con Dios. Esa es la fe, esa es la fe, es la espiritualidad, no religiones. No vamos a hablar aquí de religiones, es la fe que tú tienes en relación con Dios, en la conexión con Dios, porque todo lo que tú te propones, alguien más ya lo hizo, entonces no es imposible, solamente necesitas tener la suficiente fe. Y fue la ideología número 9 que yo he aprendido, que yo he trabajado y sigo trabajando porque todavía no tengo fe al 100% y es un proceso constante donde seguimos creciendo y que a lo mejor no va a haber un término, pero sí escalones donde experimentemos mayor fe, mayor conexión con Dios, con nuestra espiritualidad y vayamos logrando objetivos en el camino. Y por último, filosofía número 10 que he aprendido en estos 10 años de mi negocio es a no tener el control. Cuando uno crece, o bueno, al menos yo quería tener el control de todo. Tener el control de qué es lo que iba a comer, cuántas porciones iba a comer, tener el control de mis horarios, tener el control de mis actividades, tener el plan de la semana, o sea, todo eso. Y con este proceso, con este caminar de estos 10 años, con esta fe que he ido trabajando, me doy cuenta de que tú no tienes nunca vamos a tener el control de nada. Y si nos aferramos a tener el control, nos frustramos. Y esa frustración nos genera una energía negativa, que en vez de ayudarnos a crecer, nos limita y nos aleja de nuestras metas. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo que tú hagas? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo he aprendido a no tener el control o aprender a soltar las cosas? Número 1, todos los días hago oración y me encomiendo a Dios. Yo tengo mis metas y mis objetivos claros y sé y estoy perfectamente convencido de que van a llegar, pero van a llegar a su tiempo. Entonces ahí suelto, ¿sí? Ahí dejo ir ese control, esa necesidad de tener el control, de decir, yo lo quiero para finales de este año. Obviamente, sí tienes que ponerle fechas a tus metas, pero no frustrarte, sino mejor, en vez de querer tener el control de las cosas, simplemente hacer un plan de trabajo, hacer lo que a ti te toca hacer, disfrutar el proceso y soltar el control. Las metas y los resultados se van a dar cuando Dios quiera y cuando tú estés lo suficientemente preparado para recibir esa meta y ese objetivo que tú tanto deseas. Entonces, espero que estos 10 filosofías, estos 10 aprendizajes que te compartí el día de hoy, a lo largo de estos 10 años de esta aventura que es el emprendimiento en los negocios, te sirvan de algo y compártelo con las personas que crees que los pueda ayudar. Y pues para mí fue un gusto, un honor compartirte el aprendizaje de estos 10 años y esperemos poder seguir creciendo más y poder compartir más. Que tengas un excelente día y recuerda, no te rajes.